Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a la UNSADA por la invitación. La verdad que es un placer porque, como bien marcaban Silvina y Dania, la UNSADA ha sido como una de nuestras universidades referentes en los inicios de Nexos y en el actual desarrollo del programa. Para nosotros fue un desafío cuando Dania nos convocó a pensar un programa de articulación, puntualmente porque los que trabajamos en la educación y en la articulación educativa, entendiendo que tiene que ser un principio del trabajo cotidiano que llevamos adelante, es impensado que alguien que está en la educación primaria no se preocupe y ocupe por lo que pasa en el nivel inicial o por lo que proyecta la educación secundaria. Y la verdad es que poco pasa de eso, ¿no? Los que estamos en la articulación a veces nos encontramos que parecen espacios novedosos y poco comunes el trabajo interniveles para poder definir acciones conjuntas o espacios escasos de acción. Digo, definimos, nos desahogamos, decimos todo lo que nos pasa, lo que sentimos en relación al trabajo cotidiano y caemos en culpar al nivel anterior y demás. Y cuando llegamos a algunos acuerdos salimos y seguramente más de uno pensamos, y ahora con esto que hacemos, seguramente queda acá, nada resulta, pasa el tiempo, hacemos 2 o 3 cosas, pero seguramente si viene otra gestión, sea en el ámbito municipal, provincial o de las universidades, esto va a cambiar y va a quedar así, a nadie le importa el recorrido que hicimos. Y conociendo esas dificultades también sabíamos que, así como nosotros habíamos sido protagonistas, en mi caso particular, desde la UNNOVA, de estos espacios que tenían mucho valor, en algunos casos mucha acción, era importante hacer esto que Dania les comentaba anteriormente, que no era sentarnos en un escritorio y escribir un programa nacional que exprese la importancia de la articulación educativa, sino convocar a todos aquellos que en el ámbito de las jurisdicciones y de las universidades venían trabajando en la articulación y que nos podían dar las pautas de lo que este programa nacional tenía que ser. Entonces así empezamos a recorrer todo el país y anotando todo lo que pasaba en el territorio en cada una de las provincias, con la voz de las escuelas secundarias, con la voz de los institutos de educación superior y con la voz de las universidades. Y ahí aparecían todos estos ejes de trabajo que a veces eran muy significativos. Recuerdo Misiones, que venía trabajando en una política de articulación muy fuerte, con jornadas donde no solo estaban los gestores del ministerio, de las universidades, de los institutos, sino que estaban todos los estudiantes. Estaban los estudiantes de la secundaria dialogando con los estudiantes del nivel superior, los estudiantes de la secundaria dialogando con los docentes del nivel superior, los estudiantes del nivel superior dialogando con los de la escuela secundaria, y ahí se generaban espacios de encuentro y de definición conjunta, donde efectivamente se problematizaba esto de me lo enseñaste, no me lo enseñaste, porque para el alumno la verdad es que cuando uno está en el primer año, el docente de la escuela secundaria no se lo enseñó, cuando el alumno está en 4º año de una ingeniería, una licenciatura, el docente de primer año de la universidad no se lo enseñó, y para nosotros ellos nunca lo aprendieron, ¿sí? Entonces ahí hay un nivel de responsabilidades que lo que nos planteaba el programa era que teníamos que generar los ámbitos efectivos donde eso se pueda discutir, y Misiones, por ejemplo, había sido un referente de haber logrado con encuentros construir un documento común que lo firmaban estudiantes, docentes, equipos directivos. Entonces las responsabilidades, como bien expresaba Dania, eran compartidas y ya no eran de unos a otros, pero en espacios comunes de pares, sino que eran responsabilidades construidas colectivamente. Y en esa recorrida del país también nos dimos cuenta que había universidades que si uno las miraba más allá de los 200 kilómetros de su radio, y era la única universidad pública de esa provincia, nadie los conocía, no tenían estudiantes que provengan del interior de su provincia para estudiar, y había otras universidades muy jóvenes como la UNSADA que estaba empezando a transitar el vínculo con la escuela secundaria
y a veces tenía que empezar a diseñar o pensar junto con la escuela cuáles eran las mejores estrategias. Teníamos los conflictos, por lo que no resultó, el conflicto por lo que empezó a hacer, pero en algún momento había quedado parado, y también la situación de generar algo nuevo, y UNSADA para nosotros tenía esa riqueza, que era mostrar cómo un programa podía generar desde el momento cero una línea de acción compartida y discutida dentro del territorio, donde la universidad no tenía que ir a decir qué tenía que pasar en la escuela secundaria, sino que por el contrario tenía que trabajar con la escuela de secundaria para decidir qué tenían que pasar en ambos niveles y en esa etapa de tránsito que no solo involucrara a las universidades, sino a los institutos. Y no solo a los institutos y a las universidades, sino a los centros de formación profesional. Y no solo a la universidad con sus carreras técnicas de licenciatura de ingeniería, sino también con toda su propuesta de extensión. Porque lo que tiene este programa es que busca poner en valor que la continuidad de estudios no importa cuál es, importa que la conozcan, importa que se la apropien, importa que las universidades, los institutos, el municipio genere esas propuestas entendiendo que para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de las comunidades no hay que ser ingeniero necesariamente. A veces hay que poder entender cuál es la formación o cuáles son los profesionales que estamos necesitando y a partir de ahí construir la oferta que se va a dictar en todos los ámbitos. Entonces, en este recorrido sistematizamos 3 líneas que nos parecían importantes o porque se estaban realizando ya en trabajos de articulación con distintos grados de avance y de complejidad y de problemática. En todos los casos el problema era o que así como los niveles se responsabilizan, los docentes responsabilizan a los estudiantes y a la inversa, las universidades responsabilizamos a la jurisdicción de todo el fracaso y las jurisdicciones nos responsabilizan a nosotros de todo lo que pueda salir mal. Entonces también era importante ahí entender que había que generar un instrumento que nos permita trabajar sobre estas 3 líneas que son las que se venían desarrollando. Por lo tanto, no era solo ahora que teníamos toda la información de lo que venía pasando y todas estas visiones que eran compartidas. Nosotros veníamos de la UNOVA, Junín, Pergamino, Magalí venía de La Plata, Dania tenía una visión más amplia, había recorrido un poco más que nosotras, o mucho más que nosotras, todo el territorio, pero nuestro panorama no dejaba de ser bonaerense, ¿sí? El tema es que cuando empezamos a recorrer todo el país, sur, centro y demás, nos encontramos que el relato era idéntico. Aparecían particularidades, como por ejemplo en el sur del país, que una dificultad eran las distancias, cuestiones climáticas, geográficas, que también siempre nos fueron difíciles a veces de vivenciar y de conocer. Para que se den una idea, muchas de las reuniones con los equipos de la zona sur de nuestro país se hacen en Buenos Aires, porque es tan difícil llegar para ellos a encontrarse en su propio territorio que siempre termina siendo más sencillo que todos los niveles educativos, la jurisdicción, las universidades, los institutos y demás, viajen a Buenos Aires para encontrarse que decir nos reunimos en Neuquén, Río Negro y demás. Conocer esa realidad también nos permitía poder entender que no solo había que definir líneas de acción donde las universidades y la jurisdicción sean protagonistas, sino generar algunos instrumentos de acuerdo común. En ese instrumento, más allá de firmar un acuerdo específico, que también teníamos la sospecha de que podía quedar en el papel y nada más, en el Consejo Federal de Educación, Daniel les planteó que estaba muy interesante la discusión que se da en relación a la articulación educativa y al programa, pero que cada jurisdicción tenía que tener un referente nexos. Es decir, alguien a quien nosotros le podamos pasar un teléfono, un email, y Natacha tenía un problema, me podía escribir a mí o le podía escribir al equipo de articulación educativa de la provincia de Buenos Aires. O Natacha tenía un problema, la UNSADA tenía un problema, yo sabía a quién tenía que dirigir el problema para pensar juntos una solución. Y eso creo que fue el aspecto distintivo de Nexos. Nexos no fue un documento, en primer lugar, que se escribió atrás de un escritorio, fue un documento que se construyó en un trabajo de recorrer el país en 2 etapas. Una que era relevar
qué venía pasando y que tenía todas estas características que le comenté. Y una segunda etapa que era que las universidades, las jurisdicciones, los institutos, las escuelas secundarias lean, propongan, modifiquen ese documento que resultó como producto del relevamiento anterior. Y en paralelo era un documento que se iba discutiendo en el Consejo Federal de Educación, en el CIN, que es el ámbito que nuclea todas las universidades públicas del país, y en paralelo en el CRUB, que es el ámbito que engloba todas las universidades privadas del país, porque también la pauta de Daña era no solo construir un programa que articule la educación secundaria con la educación superior, sino también siempre entendimos que teníamos que ir por pensarnos como sistema. Entonces, lo público y lo privado hacen al sistema de educación superior en la Argentina, por lo tanto, no era suficiente solo con la mirada de las universidades públicas o de las jurisdicciones, sino que también teníamos que tener la mirada de las universidades privadas, porque hay lugares donde el Estado, desde la gestión pública, no está llegando con una oferta universitaria de educación superior, y sí son lugares donde tienen presencia las universidades privadas o los institutos privados que se constituyen en la única opción para seguir estudiando para muchos argentinos. En ese ámbito y después de ese recorrido se definieron estas 3 líneas: abordar algunas competencias básicas y específicas para el acceso a la educación superior. En todos los casos también la definición fue que no esté la universidad como palabra única. La educación superior la entendíamos como todo aquel espacio donde el estudiante, una vez que termina la educación secundaria en cualquiera de sus modalidades, puede decidir seguir formándose. Desde un centro de formación profesional, en un auxiliar de seguridad e higiene, en cualquier perfil, en un programador o en cualquier auxiliar docente, hasta lo que es la oferta de los institutos de educación superior o universitaria. Y dentro de la universitaria también contemplábamos toda la oferta que tiene el área de extensión. Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales, algo de lo que nos pasaba en el territorio, sobre todo cuando trabajábamos con estudiantes y dialogábamos con ellos, es que cuando se enteraban cómo aparecía la universidad, salvo los casos excepcionales, era para muchos de ellos porque un primo había llegado, porque un día pasó y preguntó, y hay un gran desconocimiento de estudiantes incluso del interior, que podría ser el caso, que no lo es, pero podría ser en una localidad como San Antonio de Areco, que o no conocían el instituto, o no conocían muy bien cuál era la oferta que tenía ese instituto, o si conocían que estaba el instituto y sabían que estaba el profesorado de geografía, quizás lo iban a estudiar porque a ellos les gustaba la historia. Entonces ahí teníamos un problema para trabajar con la jurisdicción respecto de la oferta y de cuáles eran los perfiles. Y el otro eje era orientarlos a la formación de vocaciones tempranas y experiencias que tienen que ver con la elección de las carreras. Puntualmente, porque también algo que pasa es que los chicos desconocen, por ejemplo, no estudian ingeniería porque no les gusta matemática, o si les encanta matemática estudian contador. Y ahí teníamos que ver con orientar las vocaciones tempranas, porque había una gran dificultad en los jóvenes, que en realidad después termina siendo un gran problema para toda la educación superior, porque los que trabajamos en los institutos nos pasa mucho de tener grupos grandes de estudiantes que están haciendo el profesorado en lengua y literatura porque les encanta escribir. Y en realidad cuando vienen a un profesorado porque les encanta escribir, están en un profesorado para ser docentes y va mucho más allá de... eso es un espacio que puede brindar la universidad en la extensión, puede brindarlo el municipio con talleres que hacen a la literatura, a la escritura y demás, pero un profesorado es otra cosa. Un profesorado es la formación de docentes que tienen que tener un perfil para estar trabajando con otros y no importa si no le gusta escribir. Puede ser perfectamente el mejor docente en lengua y literatura. Y ahí, cuando uno encuentra esos relatos en todos los niveles, teníamos que trabajar un poco esto de las vocaciones tempranas. Esto también fue generando cada vez, a partir de los proyectos que se presentaron, que en la primera etapa, que es la que relata el libro, hay 71 y hay una síntesis de cada proyecto para que ustedes puedan conocer
hacia dónde se enfocó cada universidad con múltiples particularidades junto con las jurisdicciones y los institutos y las escuelas secundarias, pero también para ver cómo hay un hilo conductor entre todas y cada una de las propuestas que atienden a estos 3 ejes que definimos anteriormente. Pero también nos fue ocurriendo que en esta pauta que Dania nos había planteado de tener la visión del sistema, surge aprender como una herramienta que nos permitía conocer qué es lo que estaba pasando en los distintos niveles educativos y que nos proporcionaba información para poder trabajar puntualmente en nuestro caso desde Nexos. No solo trabajando en el ámbito de las universidades y pensando que nosotros somos los salvadores que le vamos a dar a los estudiantes todo aquello que nadie les dio en matemática, en lectura y escritura, sino porque teníamos la posibilidad de que en el marco de Nexos podamos ingresar a las escuelas secundarias para trabajar colectivamente con los docentes y definir qué estrategias en el nivel secundario podíamos proporcionarle a los jóvenes para la terminalidad del nivel o para la continuidad de estudios. Y en ese caso surgió una experiencia piloto de tutorías académicas en la escuela secundaria, donde no necesariamente los tutores, los docentes, los que producen material, los que diseñan los entornos virtuales, son docentes universitarios. Muchos de los protagonistas de estas experiencias son docentes que están en la escuela secundaria o que están en los institutos de formación o son estudiantes avanzados de los institutos de formación docente o técnica. Y ahí logramos articular lo que tenía que ver con lo que aprender nos estaba proporcionando y nosotros podíamos proporcionarle también al aprender. En la segunda convocatoria, y relevando un poco lo que había pasado en territorio, nos dimos cuenta que a veces a las cosas hay que ponerlas con tinta en las convocatorias y observamos que muchas de las propuestas no tenían ninguna alternativa para las personas con discapacidad. No había accesibilidad en las propuestas que se habían diseñado desde las universidades y las jurisdicciones. Ninguno de los dos se había dado cuenta que si pensaba una expo educación superior y el lugar no era accesible para una persona que tiene silla de ruedas o había un estudiante de nivel secundario con dificultad visual o era ciego o un estudiante, ninguna tenía un intérprete, ninguna tenía un material adaptado, ninguna veía la accesibilidad como una característica que teníamos que garantizar. Entonces en el 2018 también surgió una experiencia piloto de la cual la UNSADA forma parte para ver y definir de qué manera podemos garantizar la accesibilidad y efectivamente que las universidades, los institutos y las jurisdicciones cuando pensamos programas o pensamos acciones tengamos y contemplemos todo esto. Obviamente que la UNSADA también forma parte porque sabemos que uno de los problemas, no solo por el empuje que tiene la universidad, sino porque sabemos que uno de los problemas que tenemos quienes trabajamos en el interior de las provincias es que no hay recursos humanos formados. Entonces es interesante también nosotros poder mostrarle al propio Estado o a los propios actores de Nexos, los institutos, los municipios, la provincia, las universidades, que si no hay intérpretes tenemos que hacer algo. ¿Sí? En Junín nos pasaba que teníamos un año 6 egresados sordos y el único recurso humano estaba en la escuela secundaria. Si nosotros lo tomábamos, la escuela secundaria se iba a quedar sin posibilidades de tener estudiantes, porque no había, no en Junín, no había en la zona. Y en paralelo, que la universidad ahí se apropió y empezó a dictar cursos de extensión, el Poder Judicial tenía la obligación de tener intérpretes en todas sus actividades. Entonces, quienes estaban en Junín tenían la opción de morir en el intento de tanto trabajo, porque no, para armar una agenda que responda al estudiante que estaba en la universidad, a los estudiantes de la escuela secundaria y a los requerimientos del Poder Judicial, tenía que trabajar de lunes a lunes con días que tuviesen 48 o 72 horas de duración y en la zona no teníamos otro recurso, no había intérpretes. Entonces, a veces la accesibilidad, el problema estaba en que no estaban los recursos humanos,
pero sí que las universidades y el programa Nexos y los municipios y las jurisdicciones y los institutos tenían que pensar, si no está, cómo lo resolvemos. Y la educación superior es una alternativa, las universidades desde la extensión o los municipios desde las escuelas de actividades culturales o los centros de formación o institutos propios o iniciativas propias. Los propios institutos también, pensando con la universidad cómo pueden articular esas propuestas, entonces surgió accesibilidad, que es un programa, una etapa del programa que se está desarrollando, pero ya está llegando la convocatoria 2019, donde la accesibilidad, la cuestión de género, el aprender, son aspectos que tienen que aparecer en la definición de cada una de las propuestas. Entonces, las universidades, si piensan un material audiovisual, tiene que tener todas las características de accesibilidad. Si la universidad piensa un taller para estudiantes secundarios, tiene que relevar, si es necesario, tener algún tipo de apoyatura para que todos los estudiantes puedan acceder. Y si va a haber un taller de lectura y escritura, no solo basta con definir lo que pasa en el territorio, sino que el aprender es un referente que nos permite poner en sentido y en contexto hacia dónde tiene que ir esa propuesta. Porque lo que nos pasaba era que a veces no se focalizaba en las competencias o en los saberes que el sistema estaba definiendo, sino que había talleres que se orientaban más a lo que le interesaba a un docente universitario dictar, y era muy poco el sentido que le daba, o a los propios pares, porque también está destinado a docentes de nivel superior, o a los de las escuelas secundarias. Nexos, el primer año tuvimos 71 proyectos, el segundo nos superó porque a las universidades privadas también las convocamos, entonces creció sustantivamente, y no solo es un programa que logre trascender a las personas Dania, Magalí, Facundo. Le pusimos el cuerpo en un primer momento, pero entendíamos que era un programa que desde el día cero queríamos expresarle a las universidades y a las jurisdicciones que eran ellos. Sin ellos, cualquier programa, tenga un financiamiento de 100 millones o tenga un financiamiento de 100.000 pesos, puede ser más o menos convocante. Pero ni Dania, ni Magalí, ni yo, ni Facundo, ni todo el equipo del ministerio, recorriendo todos los días, íbamos a poder estar de la manera que teníamos que estar. Entonces, quienes tenían que ponerle contenido, quienes tenían que gestionarlo, quienes tenían que alertarnos cuando algo de lo que nosotros hacíamos estaba mal, cuando en el territorio había tensiones. Hay veces que hay acuerdos que parecían macro, o el inspector de educación cambia y eso trae que tenga que apropiarse de un proyecto que no escribió, que tenga un enfoque completamente diferente al que se acordó, y así en todo el país nosotros podíamos acompañar, pero la verdad, con estos referentes nexos que Dania había definido en cada una de las provincias, y que la verdad fue un punto clave en el desarrollo del programa, pero que la verdad nosotros nos podíamos ir, y si el programa estaba puesto en valor, era un programa que se iba a quedar, porque en realidad lo que los escriben, los que le dan vida, los que lo redefinen, por ejemplo, en este camino, como el Aprender hizo a la primer convocatoria de experiencias pilotos, y eso pasó a ser parte, cuando Dania da el informe en el 2018 de lo que había sido el impacto de las propuestas de ese año, los ministros todos levantaron la mano y plantearon: si Aprender es referente de ustedes, si Aprender es referente nuestro, que la convocatoria esté puesta en ese trabajo articulado con el nivel secundario y la universidad, para no generar nosotros una estrategia que trate de trabajar sobre los resultados del Aprender en cualquier parte y ustedes ir para otro lado. Entonces, Aprender pasó a ser parte de la convocatoria 2018 y era un referente en donde la política de acompañamiento a los estudiantes del nivel secundario estaba puesta en los resultados Aprender, y las universidades asistíamos y los institutos asistíamos a ese trabajo que las escuelas secundarias iban a llevar adelante. Entonces aparecieron entornos virtuales, tutorías, mesas de trabajo, producción de material que está orientado en ese sentido, y el programa se orientó en ese lugar a partir de la visión de los ministros. Y eso lo que nos demostró es que habíamos logrado con nuestro objetivo, que el objetivo era que la articulación sea un espacio donde todo lo que está escrito en la ley
ocurra. Digo, los CEPRES, que son un espacio que reúnen a las universidades en 7 regiones del país, existían y tenían determinados mandatos establecidos por la ley. Y la verdad que nos importaba muy poco lo que hacían, aparecían de vez en cuando, nunca se reunían, no tenían contenido. El Consejo Federal de Educación discutía temas importantes, pero no todos los temas. No suponían que era importante para cada uno de los programas que se financian con fondos públicos que ellos estén informados y que ellos pongan su visión y que digan, en Chaco esto es imposible, o en el sur tenemos esta particularidad. De hecho, por esta particularidad del sur, el financiamiento de Nexos tuvo que ser diferente y tomar estas características territoriales desde otro lugar, porque era imposible pensar que una expo universidad o una expo educación superior o una reunión interniveles para producir un material se podía dar en las mismas condiciones en el sur que en la región 12 de la provincia de Buenos Aires. Porque no hay colectivos, porque la nieve a veces hace que sea imposible y se tengan que refinanciar pasajes que exceden a las propias personas y demás. Entonces, pongo en valor esto que planteaba Dania, que nosotras somos la cara visible del trabajo que hacen todas las universidades, todos los institutos y todas las jurisdicciones. El libro, de hecho, es un reflejo de ese trabajo. No tiene nombres y apellidos. Nosotros lo que hicimos fue sistematizar y poner en valor este recorrido que transitamos y que significa y resignifica haber logrado que todo el sistema entienda que es importante una política de estas características. De hecho, ahora se están desarrollando jornadas nexos para evaluar la propuesta, porque para nosotros es importante y de hecho una de las cuestiones que hacemos es reunirnos con todos estos actores que en su momento trabajaron sobre el documento preliminar y le vamos contando qué es todo lo que nos salió mal. Y es algo que ponen en valor. Nos dicen, nunca nadie en los programas nos plantea qué funcionó mal y nos invitan a pensar cómo resolverlo. Siempre por lo general en los programas dicen estos 71 proyectos salieron bien, 120.000 estudiantes participaron, 328 escuelas, se publicaron 1.600 libros. Nexos no busca hacer eso, Nexos busca también plantearlo al sistema cada vez que los ve y eso es también la idea de estar recorriendo el territorio para instalar la importancia de la articulación y los marcos que entendemos ponen a la articulación en valor en este programa, es eso, decir todo lo que nos salió mal y decir hasta acá llegamos, los únicos que nos pueden ayudar a pensar cómo resolverlo son ustedes, los municipios, la provincia, las universidades, los institutos. Y ese es el camino que estamos haciendo ahora. Les pedimos a todos, nosotros nuestro referente obviamente dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias son las universidades, porque los fondos que financian todas esas actividades llegan a las universidades que son las unidades ejecutoras, por eso, pero eso no impide que puedan contratar, designar, convocar a docentes de otros niveles o estudiantes como tutores pares. Hay universidades, por ejemplo, que los tutores que están en el primer año son definidos o seleccionados por las escuelas de origen. ¿Sí? Hubo una particularidad cuando nosotros, una universidad mandó, dijo los perfiles, nosotros hicimos una convocatoria, tenemos esto, relevamos la escuela y queremos que nos cuenten un poco más y ustedes hagan la selección, porque la idea era recuperar la historia secundaria de esos jóvenes y ponerla en valor en el ámbito de la educación superior. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque no miramos si tenía un 10, esas universidades no miran si tenían un 10 en matemáticas, si era el preferido del profesor que tenía a cargo, si era el que mejor se llevaba con la gestión, sino que la escuela secundaria apareció definiendo perfiles para acompañar a los ingresantes en la universidad. Entonces, para no aburrirlos más y para que quizás ustedes puedan compartir un poco lo que está pasando en el territorio, aunque los estamos siguiendo y porque, bueno, a Dania la conocen porque es docente y es parte central de Lonzada, y a Magalí y a mí nos van a tener en dupla, así que va a ser un castigo bastante grande para ustedes como docentes y en breve les agradezco que nos hayan acompañado. Sé que tienen muchos de ustedes que seguir en clase y aprendiendo y a disposición para responder a sus consultas.
Bueno, primero aclararle a Macarena que a los que nos gusta matemática también podemos estudiar contador, y esa cara que dijiste, yo me la guardo para la próxima. Bueno, no, agradecerles a todos y preguntarles si quieren quién tiene alguna duda, alguna pregunta, si quieren que charlemos antes de... Si conocen el programa Nexos. Bueno, ahí viene la parte del homenaje. Seguimos trabajando. Bueno, en San Antonio de Areco, en la UNSADA, sí, bueno, que con muchos de ustedes estamos articulando, por supuesto, en la región, bueno, tenemos docentes de educación secundaria que son los tutores, como contaba recién Macarena, y bueno, queríamos escucharlos a ustedes, su experiencia. Acá están 3 docentes Nexos, del equipo que llamamos Unidad de Gestión Permanente Nexos. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que la experiencia que venimos transitando ya hace un tiempo con el equipo y que día a día se sigue consolidando, realmente es muy positiva. Venimos encontrando en el camino un montón de cosas para aprender, situaciones que vamos revisando permanentemente y estilos propios que desde la universidad vamos marcando, y eso me parece que es algo súper valioso y destacable de Nexos. Vamos construyendo un estilo, vamos construyendo propuestas, incluso para cada localidad, ni siquiera como algo completo que baja, sino que se va construyendo desde abajo, y la verdad que los resultados vienen siendo muy positivos. Asumiendo y tomando todos los errores, y creo que ese es el lugar más lindo de aprendizaje que vamos viviendo. Recién estábamos charlando cuando llegábamos, che, ¿cómo te fue en la segunda etapa ahora del año que largamos? Y bueno, comentábamos las dificultades respecto a la primera etapa y los logros que con esas dificultades se pudieron hacer, y bueno, consideramos que vale la pena el esfuerzo, que de a poco se va entendiendo en las escuelas que no es algo más, que no es una carga, y esto que se va construyendo en el fondo con el docente que está en el aula y con los chicos que lo van asumiendo como un desafío propio y como un horizonte al cual pueden acceder realmente. Así que la verdad que, y bueno, y destacable el equipo que con Natacha llevamos conformando, de seguimiento, de rediseñamiento de las estrategias, del uso de nuestra plataforma de la universidad, y de mucho diálogo y apertura con las instituciones. Así que la verdad que creo que es muy, muy positiva la experiencia. Yo tengo para destacar el trabajo de Natacha, este acompañamiento. Como dice, nosotros comenzamos en 2016, este equipo está conformado desde el nacimiento casi de la UNSADA, y es como dice Francisco, vamos estructurando y reestructurando, contextualizando también, porque es distinto San Antonio de Areco, Pilar, Exaltación, a Carmen de Areco, San Andrés de Giles. Entonces este año también se aplicó un nuevo formato para Nexos. Lo que el año pasado fue tutorías, este año es un acompañamiento a los profes del nivel secundario y el trabajo con los alumnos durante todo el año, en 2 tramos del ciclo lectivo. Así que sí, estábamos compartiendo en estos momentos que tenemos, igual tenemos el contacto, pero Nexos creo que abrió una ventana importantísima, y la UNSADA particularmente está impulsando y nos lleva y nos acompaña a nosotros. Así que yo lo que quiero destacar es el trabajo de Natacha para el acompañamiento. Gracias, Nati. Los líderes siempre son necesarios, eso es así. Lo decís vos, yo no dije nada. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por esta ponencia. Para nosotros es muy fructífero como experiencia y como modelo para nuestro programa y nuestra coordinación. Yo trabajo acá en San Antonio de Areco en la universidad. Mi nombre es Sofía y también trabajo en Nexos. Y bueno, a partir de Natacha y también la jefa distrital en San Antonio de Areco pudimos articular con todas las escuelas secundarias y con los directores, con los profesores de lengua y matemática del distrito. Eso nos acercó como universidad a las escuelas y las escuelas a la universidad. Mejoró la calidad del aprendizaje dentro de cada curso
conocimos las necesidades del distrito, los proyectos que proponía cada secundaria y a partir de ellos nos fuimos retroalimentando. Bueno, nosotros como docentes también, las reuniones que teníamos durante los meses de este año con los profesores y tutores de otros distritos enriquecía también nuestra práctica acá en San Antonio de Areco. Así que bueno, también agradecida de todo este aprendizaje como docente y bueno, también continuamos con el proyecto articulando con cada escuela en distintas etapas. Ahora nos tocaría como una autoevaluación o evaluación de todas las prácticas que fuimos realizando. Con Aprender también participamos, fortaleciendo los sextos años, bueno, técnicas de estudio, más allá de prepararlos a los nuevos ingresantes que serían del año que viene y que conozcan la universidad y bueno, esta nivelación para mí fue una experiencia excelente en ese sentido, así que gracias. Destaco dos cositas más que me parecen importantes también como logros de la universidad. Natacha nos fue también empujando y a partir de lo que fuimos construyendo diseñamos un material propio, un cuadernillo de trabajo y que eso fue, creo que 2019, lo que nos queda como material de trabajo y producción propia, y eso creo que fue muy bueno, un trabajo colaborativo de los docentes que se fue modificando y se está modificando actualmente con la implementación en las escuelas. Y después, por otro lado, que las escuelas que van descubriendo y comprendiendo van asumiendo y van solicitando también la articulación. Vengan, cuéntenles a los chicos. Y la verdad que eso también es destacable de este proyecto y de este programa. Sí. Era imposible que Titi, irnos sin que Titi nos compartiera su Porque voy mirada. a cantar. Los chicos están esperando que canten mis compañeros. Ajá. Avisa No. si yo vengo más preparada, No. duermo mejor la noche anterior. No, yo lo que quería decirles que por ahí lo que rescato que dicen Sofía y los compañeros, los profesores, al principio nos costó a nosotros porque le costaba mucho entender al inspector y al director de secundaria lo que eran nexos. Y como todos saben, yo vengo de la dirección de psicología, entonces le digo a Natacha, vamos a meter a los equipos de orientación escolar porque sí eran, y los que deben ser, los que apuntan y acompañan a la trayectoria en los alumnos. Y me parece que eso le dio, por lo menos en nuestro distrito, le dio la vuelta a entender lo que eran nexos. Y empezar a tener reuniones con los docentes de sexto de lengua y matemática, con los docentes de nexos, y ahí incluir al orientador educacional. Fue posible que hoy realmente en Areco este año se vieran en todas las secundarias el programa Nexos que se lleva adelante. Y yo pensaba en lo que decían ustedes y es cierto, uno es prueba y error constantemente y me parece que eso es lo importante. Seguramente nosotros tuvimos ya la jornada de accesibilidad con el director de educación especial y que la gente de las escuelas especiales, la verdad, se sintieron muy fortalecidas y acompañadas, porque todos tenemos que pensar en esto. Y por ahí uno piensa la accesibilidad hasta secundaria. Y después, ¿qué nos pasa, no? Entonces, generaron que cada uno de los docentes de secundaria empezaran a problematizar su práctica, que era lo importante y lo que nosotros con Natacha era el objetivo que queríamos lograr también ese día de la jornada. Así que bueno. La próxima les canto, chicos. Bueno, yo la veo a la profesora Elena Duro ahí, ya hace una hora que nos cedió. No, vení, hacete cargo. No, para cerrar, les voy a decir una sola cosa, que veo que están tan activos con el tema nexos y demás, que sería interesante, Natacha, Titi, equipo interdisciplinario y los que seguramente participan de muchos otros lugares, que hicieran una publicación de esta experiencia, Nexos en San Antonio de Areco. Digo, nosotros recogemos la experiencia nacional. Digo, estaría bueno poder pensar qué ocurre en una ciudad con estas características, con una universidad que recién empieza, con una larga trayectoria en educación como tiene esta ciudad, que no crean que es la media de las ciudades del interior de la provincia, con una realidad social y cultural específica. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente van a pasar muchos años de este programa, vendrán otros, se cambiará, pero lo que queda también es
la historia que construimos entre todos, la construcción colectiva. Yo la verdad que acá anoté mientras los escuchaba hablar, animarlos. Los animo, los desafío, digo, hagamos la producción de qué fue Nexos, como también a lo mejor se puede pensar qué fue la primer cohorte de esta licenciatura que están cursando. Digo, las primeras experiencias que van a ser las piedras fundacionales también de esta universidad. Eso me parece que mientras los escuchaba se me ocurrió y me pareció que estaba bueno poder instarlos a que tengan ese desafío de producir y escribir sus propias experiencias para el resto, para los que siguen después. Así que bueno, Natacha, quedás a cargo de ese tema. Les agradecemos muchísimo, compartan esta jornada con la profesora Duro, que a mí puntualmente me enseñó mucho, así que creo que para ustedes va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, equipo de UNSADA. Muchísimas gracias, Maca, como siempre. Y bueno, nos estamos viendo en un par de semanas a Maca primero, a mí me ven en el cuatrimestre que viene en la licenciatura. Así que bueno, muchas gracias.